Hola hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestros estudios bíblicos de la Carta de Santiago. Hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 2 y vamos a avanzar desde el versículo 1 al 13. En esta sección, el tema principal que trata Santiago en estos 13 versículos tiene que ver con los favoritismos, los prejuicios y la discriminación. Son 13 versículos donde Santiago en el primer versículo va a establecer un principio espiritual que debe regular la vida del creyente y luego va a argumentar de por qué debemos seguir este principio. Ese principio está en el versículo 1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin favoritismos. Entonces, tenemos que ya arrancar con la expresión hermanos míos. Cuando se refiere en este versículo a hermanos míos, está haciendo referencia a los hermanos de una comunidad cristiana. Lo primero que tenemos que pensar es que está regulando a los creyentes que forman parte de una comunidad cristiana, y eso es importante. No está hablando de los favoritismos fuera de la iglesia, no está hablando de la discriminación afuera, está ordenando dentro de la casa de Dios. Cuando nosotros leemos, hermanos míos, lo que tenemos que pensar es que ya hace 2000 años la iglesia cometía el pecado de discriminación, de favoritismo, y que hoy nosotros, en pleno siglo XXI, también enfrentamos estos mismos retos. Por eso es tan preciso e importante asegurarnos y aferrarnos a la palabra de Dios para aprender y no cometer los errores que nuestros hermanos cometieron en el pasado. El principio que establece Santiago en este primer versículo es que nuestra fe en Dios, nuestra fe en Cristo Jesús, debe ser sin favoritismos. Ese principio, él va a poner un ejemplo gráfico y después va a seguir argumentando de por qué no debemos hacer diferencia entre las personas, por qué no debemos mostrar estas diferencias. Algo importante e interesante es cuando dice nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Esta frase, la manera en que está armada, nuestra fe en Jesucristo, pero también dice nuestra fe en el Señor Jesucristo. La palabra Señor en los primeros días de la iglesia se usaba para aquellas comunidades que tenían una buena base doctrinal. Llamar a Jesús como Señor era decir nuestra teología es correcta, nuestra doctrina es correcta. Y llamar a Jesús Jesucristo, Jesucristo es un nombre compuesto, Jesús, su nombre con referencia a su tarea humana que significa Jehová salva, y Cristo tenía que ver con su naturaleza divina, que era el ungido, que era el Mesías salvador del mundo. Entonces, las comunidades cristianas que usaban tanto la palabra Señor como Jesucristo eran comunidades que venían con una buena base teológica y con una buena base doctrinal. Eso ya nos debe llamar la atención, porque lo que se está diciendo Santiago es, a pesar de tener una buena doctrina, a pesar de tener una buena teología, dentro de la iglesia hay discriminaciones, dentro de la iglesia hay favoritismo. Y eso es importante, que a veces tener una buena calidad de doctrina o de teología no nos libra de cometer determinados pecados. Entonces, eso prestamos atención. Vamos en busca de una buena doctrina, vamos reclasificando nuestra doctrina, vamos siendo esa iglesia reformada, siempre reformándose, como hablábamos la última clase, pero debemos prestar atención a los principios éticos y espirituales que le agradan al Señor. Santiago marca ya de entrada este primer pensamiento. Nuestra fe en Jesús debe ser sin discriminaciones, nuestra fe en Jesús debe ser sin favoritismo. Yo no puedo favorecer a uno sin favorecer al otro. ¿Qué es favoritismo? Es cuando en igualdad de condiciones yo elijo a una persona por sobre la otra porque sí, porque a mí me cae bien. Santiago va a poner un ejemplo muy gráfico, un ejemplo de la vida real en el versículo 2 y 3 para que nosotros entendamos un poco más este principio. Dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con una ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y lo mirás con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: sentate aquí en este buen lugar, pero al pobre le decís: quédate de pie, o si no, sentate a mis pies. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? En el versículo 2 y 3, Santiago lo que hace es desarrollar este principio en la vida diaria de la iglesia. O sea, si en vuestra congregación entra una persona,
extremadamente rica. Lo que dice acá es, la persona que entra con anillos de oro en sus manos, entra con una ropa espléndida de lino. Lo que está haciendo referencia es a su posición económica, a su posición social. Entra una persona extremadamente rica, pero a su vez entra una persona extremadamente pobre, con vestidos andrajosos, literal, con trapos, con unos harapos. Entra tanto el rico como el pobre. Y lo que dice es que la iglesia dice, y miráis, y está en plural. Eso quiere decir que Santiago está pensando que toda la congregación está mirando al rico y le cae bien. Está mirando al rico y le dice, vos sentate en este lugar, en un buen lugar, dice. Porque en la antigüedad se reservaba los primeros asientos para las personas importantes, para los maestros, para los rabíes y para las personas socialmente altas. Y lo que dice es, pero al pobre le decís, vos quedate parado, o sentate a mis pies. Y Santiago lo que les está marcando, está haciendo una diferencia tan grande, porque lo que está marcando es que no hay pecado en ser rico, no hay pecado en ser pobre. La congregación está cometiendo pecado porque está cometiendo un prejuicio. Está mirando a la persona rica y le está dando un trato especial por la manera en que está vestido. No conoce el corazón de esa persona, no conoce su vida, no conoce sus acciones, no conoce su carácter interno, pero como lo que le agrada, lo que ve externamente le agrada, le da un trato especial. Tampoco conoce al pobre, pero ve su ropa externa y eso lo lleva a discriminarlo, a decirle, vos quédate parado, no sos importante, o si no te gusta estar parado, bueno, entonces sentate a mis pies. Y lo que dice Santiago es, cuando hacemos esta clase de distinciones, de discriminación, venimos a ser jueces con malos pensamientos. ¿Por qué venimos a ser jueces? Con respecto a esto, la Biblia no está en contra de juzgar cuando tenemos el conocimiento completo. Lo que la Biblia marca como pecado es prejuzgar. Y lo que está haciendo esta iglesia, esta comunidad cristiana, es prejuzgando. Mira al que está vestido bien y lo da por hecho de que es un buen hombre. Y mira al que está mal vestido y da por hecho que es un mal nombre, un mal hombre. ¿Cómo nos damos cuenta que la iglesia llega a esta conclusión? Por el trato que le da a cada uno. Es lo que está diciendo Santiago. Entonces, nosotros que miramos de esa manera, nosotros que caemos en el pecado de prejuicio y de discriminación, somos los que estamos cometiendo pecado y venimos a ser jueces con malos pensamientos, con malas motivaciones, mirando simplemente lo externo. Cuando ya desde el Antiguo Testamento se nos marca que Dios no mira, no se fija en lo externo, no decide por las cosas externas, sino que Dios mira el corazón, Dios mira el carácter, Dios mira otra clase de cosas. Y es a eso lo que está apuntando justamente Santiago, que va muy de la mano con la enseñanza del Antiguo Testamento y que también va de la mano con las enseñanzas de Jesús. Una cosa importante es aclarar es que Santiago no está diciendo que el rico peca por ser rico ni el pobre peca por ser pobre. Si nosotros recordamos, ya en el capítulo 1, en el versículo 9, Santiago le decía a su comunidad cristiana que el hermano que es pobre, que debería gloriarse en su exaltación. ¿Eso qué significa? Significa que el valor del cristiano pobre se le da a Dios, porque es hijo de Dios, porque es salvo. Y lo que le decía al hermano cristiano rico, que no se gloriara en sus bienes económicos, en sus posesiones y en su posición social, sino que se gloriara en su humillación. O sea, no te alabes de tu riqueza, alabate también que sos hijo de Dios. Ya en el capítulo 1 se nos muestra que Dios no hace diferencia entre las personas, tanto el rico como el pobre tienen el mismo valor. Y acá en este capítulo de Santiago, Santiago comienza a desarrollar un poco más esta idea porque la iglesia está cometiendo esta clase de pecado. Versículo 5 dice, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de Dios que ha prometido a los que le aman? Vamos a tomarnos un tiempito para interpretar bien este versículo. Si leemos este versículo a la ligera, podemos pensar que Dios está contra el rico, porque dice, hermanos míos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de los cielos? Bueno, ¿qué significa este versículo? Este versículo significa que las personas ricas generalmente están en una mejor posición en cuanto a casi todas las cosas, ¿no? En la salud se pueden pagarse los mejores sanatorios, los mejores doctores, con respecto a la educación le pueden brindar los mejores
la mejor educación a sus hijos, las mejores universidades, yo qué sé, vivir en un barrio con menos delincuencia, en un barrio privado. Por ser rico, está en mejor posición en cuanto a lo social, en cuanto a lo económico, en cuanto a la salud y en cuanto al estudio. Pero lo que está diciendo Santiago en este versículo es que los pobres no están en una posición de desventaja con respecto a la salvación. Lo que dice este versículo es que justamente los pobres ha elegido Dios para que sean ricos en fe. O sea, generalmente pensamos en una persona pobre y lo primero que se nos viene a la cabeza es que está en una posición de desventaja. Pero Santiago dice, en cuanto a la salvación, el pobre no solo no está en una posición de desventaja, sino que hasta puede estar en una posición de ventaja, porque su pobreza lo va a hacer depender más de Dios o cuando tiene necesidad clamar a Dios por alimento, por consuelo, por refugio, por abrigo, por ropa o por lo que fuere. Esta enseñanza va de la mano con lo que dijo Jesús en los evangelios, cuando le dijo a aquel joven rico, ¿no? Vende todo lo que tienes y sígueme. Y el rico, como era demasiado rico, extremadamente rico, la Biblia dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones y Jesús dice una frase, cuán difícil es que una persona rica entre en el reino de los cielos, que una persona rica sea salva. No porque la gracia de Dios no llegue al rico, sino porque generalmente las personas ricas confían en las riquezas como su Dios, hacen de las riquezas su Dios, confían en su fuerza, confían en su dinero, confían en sus posesiones, confían en sus conexiones, confían en todo lo que su riqueza les ha brindado. Entonces, lo que nos está enseñando Santiago con este versículo no es que el pobre tiene un trato especial con respecto a la salvación, sino que está en una posición de igualdad con el rico y hasta por su desventaja económica podría estar en una posición más favorable para acceder a la salvación. El texto no está diciendo que los ricos se van al infierno, el texto tampoco está diciendo que Dios tiene más misericordia de los pobres y va a salvar a todos los pobres. No, lo que nos está diciendo es que delante de Dios todos tenemos las mismas posibilidades de ser salvos. Versículo 6 le dice a la iglesia, pero vosotros habéis afrentado al pobre. O sea, lo que está diciendo el versículo anterior es, el pobre no está en una posición de desventaja. Dios no discrimina a los pobres. Pero Santiago le recrimina a la congregación, pero ustedes han afrentado al pobre, lo han hecho pasar mal, han hecho discriminación. Y después hace una pregunta retórica, ¿no oprimen los ricos? ¿Y no son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales? ¿No son los ricos los que blasfeman en buen nombre que fue invocado sobre nosotros, sobre vosotros? Versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, si hacéis diferencia entre las personas, si hacéis favoritismo, entonces cometés pecado y quedás convicto por la ley como transgresores. Entonces le hace una pregunta retórica, que era lo que pasaba en la época hace 2000 años. Los ricos arrastraban a los pobres a los tribunales y como generalmente había mucha delincuencia, muchos sobornos, muchos jueces corruptos, el rico sobornaba al juez y siempre los ricos salían ganando y siempre los pobres salían perjudicados. Entonces, a través de esa riqueza y del maltrato, del mal uso de su riqueza, seguían perjudicando a los pobres. Entonces, lo que Santiago lo que le está diciendo es, estas personas, además de ser ricas, están teniendo una actitud despreciable con el prójimo. Los están maltratando, los están persiguiendo, están sobornando a los jueces y encima cuando vienen a la iglesia vos les das un trato especial a ellos. O sea, lo que está diciendo es, juzgaste lo externo, le diste un trato especial, pero su carácter interno era totalmente lo contrario. Y sin embargo al pobre lo juzgaste por el carácter externo, por lo que viste externamente y lo despreciaste, lo discriminaste y puede ser que sea todo lo contrario. Qué interesante, ¿no? Miren lo que dice el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Qué significa cumplir la ley real? Otras traducciones lo traducen como la reina de las leyes, o sea, como las leyes más importantes. Y la ley más importante, según Santiago, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya Jesús en los evangelios
había resumido la ley y dijo que la ley y los profetas se podía resumir y sustentar en dos mandamientos. Una es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y la otra, parecido al primero, es amar al prójimo como a ti mismo. Pero ahora cuando Santiago nos habla de una ley real, la reina de las leyes, la principal de todas las leyes, dice que es amar al prójimo como a sí mismo, es la más importante. Y uno tiende a pensar, pero es más importante que amar a Dios. Bueno, ¿cómo se entiende este versículo? Se entiende en el contexto de toda la Escritura. Lo tenemos al apóstol Juan diciendo, tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu prójimo. O sea, amas a Dios que no lo ves, pero no puedes amar a tus hermanos que ves. Entonces eres un mentiroso. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende de que cuando yo amo bien a mi prójimo, es porque cuando yo lo amo correctamente, cumplo esta ley, amar al prójimo como a mí mismo, es porque primero estoy amando a Dios correctamente. Cuando yo amo a Dios de una manera correcta, lo siguiente que sucede de manera natural es amar al prójimo de una manera correcta. Eso es lo que nos enseña el contexto de toda la Biblia, eso es lo que nos enseña Juan. Entonces, cuando yo amo al prójimo es porque estoy amando bien a Dios. Cuando amo bien a Dios, me va a salir naturalmente amar bien al prójimo. Entonces, cuando Santiago dice que la reina de las leyes es amar al prójimo como a ti mismo, es porque cuando yo amo al prójimo como a mí mismo, es obvio que ya estoy amando a Dios de una manera correcta. Santiago no contradice lo que dice Jesús, sino que este versículo debe ser entendido en el contexto de toda la Biblia. Y entonces dice que cuando amamos al prójimo de una manera correcta, bien hacemos. Pero si no amamos de una manera correcta, hacemos diferencia entre las personas y acá Santiago lo dice literal. Lo dice, entonces ustedes cometen pecados y quedan convictos por la ley como transgresores. En el versículo 1 nos dijo al principio y en el versículo 9 lo expresa de una forma literal, que cuando hacemos discriminación entre las personas, entonces cometemos pecados. Porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todas, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Lo que está diciendo en estos dos versículos es que muchas veces nosotros como personas hacemos énfasis en nuestras obras y decimos, este pecado yo no cometo, este pecado no cometo, este pecado no cometo, este pecado no cometo, y hacemos tic de las cosas que hacemos bien y decimos, bueno, se me escapa esto, aquello y lo otro. Lo que está diciendo Santiago es que cuando contradecimos un punto de la ley, no la ley establecido como el Antiguo Testamento, nosotros que estamos en el Nuevo Testamento debemos estudiar todo el contexto de la Biblia para ver la ley que responde a cuestiones éticas y morales. Aunque Dios ya nos hizo libre del yugo de la ley como la conocía los israelitas en el Antiguo Testamento, nosotros sí debemos obedecer las leyes éticas y morales que reflejan el carácter de un Dios bueno. Y nosotros como hijos de ese Dios bueno debemos imitar su carácter. Entonces las cuestiones éticas y morales todavía se están vigentes en nuestra época. Lo que dejó de ser vigente fue el sistema sacrificial, fueron las costumbres culturales, determinadas cosas que siempre hablamos en clase y tratamos de separar lo que es cultural de lo que todavía está vigente, que tiene que ver con las cosas éticas y morales. Pero lo que está diciendo en estos dos versículos es que cuando contradecimos un punto de las cosas que debemos respetar, en realidad estamos contradiciendo toda la ley. La ley es una unidad. No se trata de cumplir 99 mandamientos y fracasar en uno. Lo que quiere Dios es que nosotros obedezcamos completamente. Y como estamos viendo todos estos días en clase, Dios nos da la herramienta para hacerlo. Y una de las cosas importantes termina diciendo como conclusión, versículos 2 y 13, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad y así haced. O sea que el que habla, que viva. Son dos verbos que están en imperativo, son órdenes, no son una opción para nosotros, son mandamientos. Tenemos que hablar de determinada manera, pero tenemos que vivir de la manera que hablamos. Eso ya lo vimos en la clase pasada, el cristiano y la palabra, o sea,
que hay una clase de cristiano que simplemente oye, pero el cristiano verdadero es el cristiano que oye la palabra y que vive la palabra. Y Santiago usa exactamente la misma frase: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Otra frase que ya Santiago la ha usado, la ley de la libertad. Si nosotros recordamos justamente la clase anterior, en el capítulo 1 y el versículo 25, se nos habla del hacedor de la palabra. Y se nos dice que este hacedor de la palabra es el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, la ley que trae libertad. Y acá en este versículo justamente está diciendo que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué significa esto? Todos nosotros sabemos, bueno, en el versículo que sigue dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces el versículo 12 dice que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Y esto de ser juzgados está en futuro. Nosotros ya vimos en la materia pasada, cuando vimos Apocalipsis, que nosotros como cristianos vamos a ser juzgados. No ser juzgados por si accedemos a la salvación o si perdemos la salvación. Eso no. Vamos a ser juzgados en cuanto a nuestras obras, en cuanto a nuestro trato con el prójimo, en cuanto a nuestras motivaciones por las cuales servimos a Cristo. Si hicimos las cosas para agradar a los hombres o si hicimos las cosas para agradar a Dios, para recibir aplausos de los hombres o si para hacer sonreír el corazón de Dios. Ya los vimos, vamos a dar un repaso de esto en clase. Pero dice que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, por la palabra. La palabra de Dios es el instrumento que Dios va a usar para juzgarnos. Y termina diciendo el versículo 13: porque juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia. Y termina diciendo una frase categórica: la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto que dice Santiago, juicio sin misericordia se hará con el que no hace misericordia, con el que no practica la misericordia, va de la mano con lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Si recordamos el sermón más famoso de Jesús, que está registrado en Mateo 5, se nos dice que bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordia es una palabra compuesta: miser, que significa miseria, y cordia, cordis, que significa corazón. La palabra misericordia literalmente significa que Dios pasa mis miserias por su corazón y decide perdonarme. Dios pasa mis miserias por su corazón y decide darme otra oportunidad. Por eso dijo el profeta en el Antiguo Testamento: nunca decayeron sus misericordias, se renuevan para con nosotros cada mañana, porque grande es la fidelidad de Dios. Es a eso a lo que hace referencia. Entonces, cuando dice que juicios en misericordia se hará con el que no hiciere misericordia, los que son misericordiosos, los que practican la misericordia, van a alcanzar misericordia. ¿Cuándo? En el futuro, en el día del juicio. Pero acá dice el que no practica la misericordia. Nosotros como cristianos que diariamente experimentamos la misericordia de Dios, y nuestro Dios es misericordioso, es bondadoso y es bueno, se espera que nosotros como hijos suyos también practiquemos la misericordia. Debemos practicar, mirar, a veces vemos determinada persona que pensamos que no se merece y nosotros tampoco nos merecemos. Y así como estamos vivos nosotros y ellos están vivos, es porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios nos da otra oportunidad. Yo debo de mirar su situación y pasar sus miserias por mi corazón y hasta orar por esa persona que yo considero que no se merece determinadas cosas. Entonces se espera de nosotros como hijos de Dios que seamos misericordiosos. Y termina con un principio que regula todo el Nuevo Testamento: la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, en estos breves versículos, Santiago nos llama como hijos de Dios a ejercer una correcta ética y una correcta moral con nuestros prójimos, con las personas que nos rodean. Y es no haciendo diferencia, no cometiendo pecado de favoritismo y no cometiendo el pecado de discriminación. Ya la Iglesia hace 2000 años lo hacía, y es muy probable que la discriminación y el favoritismo estén dentro de nosotros. Nosotros tenemos que hacer de este principio, interiorizarlos, y que este principio regule nuestras conductas de vida.
porque si este principio no regula nuestra conducta de vida, vamos a cometer pecado. Dios no hace diferencia entre las personas. Ya cuando leemos el libro de los Hechos, hay un proceso que vive el apóstol Pedro y él termina exclamando: ahora entiendo que Dios no hace diferencia entre las personas. Y la diferencia que él estaba hablando era entre judíos y no judíos. Y acá Santiago nos vuelve a remarcar que Dios no hace diferencia entre los ricos y los pobres. Ya en el capítulo 1 ya lo había dicho, pero ahora lo vuelve a afirmar. Entonces, como nuestro Dios es un Dios que no hace favoritismo, que no hace discriminación en las personas, nosotros somos llamados a no cometer el pecado de discriminación y de favoritismo. Y así como nuestro Dios es un Dios misericordioso para con nosotros, también se espera de nosotros que seamos misericordiosos. Así que vivamos con el principio de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque esa es la ley real. Dios lo bendiga.